A ver, antes de que la primera gota de pintura siquiera piense en tocar el pincel, hay una decisión, una que lo define todo, sobre qué vamos a pintar. Así que hoy nos metemos de lleno a explorar las dos grandes opciones, la madera y el lienzo. ¿Madera o lienzo? Esa es la cuestión, ¿no? Y ojo, no es una decisión que se deba tomar a la ligera. Piénsenlo así, la superficie que se elige es el cimiento, es la base sobre la que van a nacer y a vivir toda la obra de arte. Exacto, el soporte, o sea, la superficie, de verdad que puede cambiar el juego por completo. Afecta todo, ¿eh? Desde cómo absorbe el color hasta qué tan duradera va a ser la pieza e incluso las técnicas que se pueden usar. Es como el alma silenciosa de la pintura. Bueno, arranquemos con nuestro primer contendiente, la madera. Si pensamos en ella, pensemos en fuerza, en solidez, en algo con sustancia, ¿saben? Miren, si tuviéramos que elegir una sola palabra para describir la madera como soporte, sería esta: estabilidad. Su característica número 1 es que es inflexible, o sea, es rígida, pero rígida de verdad. Y claro, esta rigidez tiene unas ventajas clave. Significa que no hay movimiento, nada de esas ondulaciones raras cuando uno presiona con el pincel o con la espátula. Esto la hace, perfecta para técnicas mixtas. Se le pueden meter relieves, capas súper gruesas de material, lo que sea, porque la madera aguanta todo ese peso sin chistar, sin doblarse. Al final, el resultado es un acabado con una presencia imponente, muy firme y una durabilidad que, wow, especialmente si hablamos de obras grandes. Ojo aquí, que este es un punto crucial. La madera no se puede agarrar y usar así nomás, ¿eh? No, necesita preparación. Es súper importante sellar sus poros primero y después darle una capa de yeso o de pintura blanca. Y uno se preguntará, ¿por qué tanto lío? Pues muy simple, para evitar que la madera se beba toda la pintura y nos termine cambiando los colores. Y bueno, esto nos lleva directito a nuestro segundo contendiente. Vamos a conocer a su contraparte, ¿no? El lienzo. Pensemos en él como el socio de toda la vida, el clásico, el más sensible del artista. A ver, si la madera es la estabilidad pura y dura, el lienzo es todo lo contrario. Es flexibilidad. Su cualidad principal es esa elasticidad suave, esa capacidad de responder al toque del pincel. Y sus ventajas son bastante claras. Para empezar, es mucho, pero mucho más ligero que la madera, lo que hace que transportarlo o enviarlo sea un paseo. Luego tiene esa flexibilidad, ese pequeño rebote que a tantos artistas les encanta porque permite pinceladas más fluidas, más expresivas. Además, es el estándar histórico para el óleo y el acrílico. Y por si fuera poco, casi siempre ya viene listo para colgar. Y fíjense en esta cita, porque de verdad que captura la magia del lienzo. La trama de la tela, ya sea de algodón o de lino, no es solo una superficie ahí, quieta, no. Interactúa con el pincel. Crea una resistencia chiquita, sutil, que le da un carácter único a cada pincelada. Ok, perfecto. Ya los vimos por separado. Ahora, ¿qué tal si los ponemos cara a cara? Vamos a ver sus diferencias de una forma bien directa, bien clara. Y aquí está el resumen perfecto. La sensación al pintar. En la madera es sólida, no cede nada. En el lienzo tenemos ese rebote flexible. El peso, ni hablar. La madera es pesada, el lienzo es súper ligero. ¿Para qué son ideales? Bueno, la madera se lleva las palmas con texturas pesadas y relieves. El lienzo, en cambio, es el rey de las pinceladas fluidas. El transporte, mover una madera grande es un dolor de cabeza. Con el lienzo todo es mucho más fácil. Y el acabado final, con la madera se logra un impacto sólido, contundente. Con el lienzo es el look más tradicional, más clásico. Entonces, después de todo esto, llegamos a la gran pregunta, ¿no? La cosa es que la elección no se trata de cuál es mejor en general, no. Se trata de cuál es mejor para lo que se quiere lograr con esa obra en específico. A ver, para que quede súper claro, se elige madera. Sí, se va a trabajar con texturas muy pesadas, con relieves, si se necesita una superficie que aguante de todo. Súper rígida.
o si se busca un acabado que se sienta sólido e impactante. Y se elige lienzo. Sí, se prefiere algo ligero, fácil de mover, si se valora ese acabado más tradicional, o si el estilo de pintura se basa en pinceladas más sueltas, más fluidas. Y así es como una decisión que parece súper técnica nos regresa a lo más importante de todo, al arte. Al final del día, la superficie es solo el comienzo, es el escenario. La pregunta de verdad es, ¿qué historia se va a contar sobre ella?